En esta noche para mí es un privilegio tomar esa palabra de la intimidad con el amado. ¿Cómo es la intimidad con el amado? La intimidad con el amado es cuando tú estás a solas y entregas todo hacia Él. Cuando hablas con Él, cuando pides, cuando lloras. Y muchas veces el momento de las circunstancias nos hacen no poder hablar, únicamente llorar. Las circunstancias a veces nos llevan para que subamos en nivel de gloria. Quiero contarles algo que me pasó la semana pasada, antepasada. Alguien vino y me dio un sueño negativo. Y yo dije, empecé a decirle yo al Señor, Señor, si te he servido, he dado lo que tú me has dado. Y yo sé que para ti no hay nada imposible. Para no cansarles, mi corazón se sintió vacío. Sintió mi corazón que había perdido algo y que no había manera de poder subir ante el lugar santo. Y yo empiezo a orar y decirle al Señor, Señor, muéstrame. Señor, quítame esta herida que siento en mi corazón, porque yo sé que tú me has dado conforme tu palabra. Y empiezo a clamarle al Señor y a orar y a llorar. En ese momento yo no podía explicarle a nadie lo que mi corazón estaba sintiendo, porque ni al Padre le podía decir lo que yo estaba sintiendo. Únicamente lloraba en momento de adoración y en momento de orar. Yo solo lloraba y le pedía al Señor esas fuerzas para seguir adelante. El Señor me sorprende el día de ayer. Y yo le decía al Señor, mándame a alguien que me dé una palabra, que lo que estoy haciendo es para ti, que lo que estoy haciendo está correctamente. Llega una persona y me dice, hermana, le voy a encomendar el día sábado para el grupo de oración de nuestra iglesia. Y yo ese día estaba aterrada, con el corazón dolido, y yo le dije, está bien. Llega el día viernes y la misma persona vuelve a llegar a mi casa y me dice, hermana, yo tengo que darle algo. Fíjese que el miércoles se lo iba a decir, pero se me olvidó. Para mientras había pasado el miércoles, ese día, jueves, el viernes y en la noche ella llega y me dice, hermana, yo quiero contarle que cuando fuimos a orar, había una joven que se llama Dalila. Y esa joven me dijo, nadie sabía que estaba enferma. Esa joven estaba pasando un momento de dificultad en su vida. Y usted empezó a orar y se fue hacia ella y empezó a reprender esa enfermedad que la estaba atacando. Y ella dijo, nadie sabe que yo estaba enferma. Y empiezo a orar por ella y a darle lo que el Señor me estaba dando, esa revelación, y empiezo a orar por ella y a orar. Cuando yo salgo de ahí, yo veo que ella ya no está entre el grupo. Pero ya no volví a preguntar por ella. Ese día me dice, mire, ella estaba pasando en momentos difíciles porque ella estaba sufriendo de ese lado donde usted oró, tenía quistes. Pero dice que cuando terminó la oración, ella se fue al baño. Y ella dice que el dolor inmediatamente se le fue. Y dice que ese momento ella sintió como algo salió de su cuerpo. Entonces yo le dije al Señor, Señor, lo que tú me diste, yo te doy gracias. Los dones del Espíritu Santo son una gran bendición. Y cuando los ponemos en práctica y sabemos que lo que estamos haciendo no es para el hombre, sino para Dios. En ese momento yo hubiese querido llorar y abrazarla y decirle, esto era lo que yo necesitaba. Esto era lo que yo quería que me dijera. Entonces en ese momento pasa algo. Al siguiente día,
me voy a orar y le digo al Señor, Señor, que seas tú revelando y haciendo todo lo que tú tienes que hacer. Fuimos a 4 hogares y en los 4 hogares el Señor derramó de su Espíritu Santo en las familias. El primer hogar que fuimos, el Señor me hace sentir y en ese momento yo siento como alguien se para en la orilla de la calle y empieza a disparar para hacia el negocio. Y siento como el tiro me entra por la oreja y queda pegado hacia la pared. Y le digo yo a la señora, mira, el Señor me está haciendo sentir esto y estoy mirando en mi espíritu y le empiezo yo a decir a ella y ella me dice, es cierto. Aquí me dijo, han intentado asaltar. A la par han pasado disparando. Y empieza ella a llorar y a decirme, gracias hermana, porque mire, esta es palabra de Dios, porque yo he sentido lo que usted ha sentido. Nos vamos al siguiente hogar y empezamos a orar. Y el Señor me revela al joven, que el joven estaba pasando por un proceso. Era un hijo de la señora. Y me dice, sí. Y empezamos a orar y sé que él recibió su milagro. Vamos al siguiente hogar y vuelve a pasar algo otra vez. Vuelve a pasar al otro hogar y vuelve a pasar algo maravilloso. Y yo le dije al Señor ese día sábado, lo que tú hiciste esta tarde, lo seguirás haciendo. Pero si no tuviera la intimidad con Dios, si no tuviera eso de orarle al Señor, donde estoy, a la hora que sea, yo hay un ratito que esté dispuesta, yo me pongo a orar con el Señor. Y le dije yo, fíjate Padre, siempre te he cantado, siempre te he adorado, siempre he hablado contigo donde quiera que esté. Pero esto me está haciendo terriblemente, me está destrozando lo que siento en mi corazón. Y yo vine aquí, me sentía contenta, pero en mi corazón yo lo sentía que había perdido algo. Increíblemente el día de ayer me fui muy temprano. Regreso como a las 3 de la tarde y fuimos a hacer unos mandados aquí a la universidad. Como a las 4:15 iba saliendo de la Universidad de San Carlos. Iba para la Ceibita. Y en esa recta, de donde era mi disco antes, para el Hotel Espléndido, no había ni un vehículo. Y el Señor me empieza a hablar y me dice, ¿por qué te sientes así? Si el que te escogió desde el vientre de tu madre fui yo, si el que no dejó que te pasara nada dentro del vientre de tu madre fui yo, que el que te llamó fui yo, que el que te sanó fui yo. Y miren, ese momento yo empecé a sentir la gloria de Dios allí, iba manejando y le dije, Padre, ¿cómo me hablas esto? Y voy manejando y voy orando y la gente me va mirando y dirían, esta saber qué le pasó. Pero la gente a veces no te va a entender lo que uno siente. Y voy sintiendo esa presencia de Dios y paso el semáforo. Casualmente estaba en verde y empiezo a llorar y él me empieza a hablar y me empieza a decir, si el que eligió tu descendencia, tu linaje, soy yo, porque es el que yo te voy a dar. Y yo empiezo a llorar cada vez más. Y él empieza siguiendo, me venía palabra y palabra y palabra a mi vida. Y yo pude sentir, en una de esas me quedé parada. Y le dije, Padre, dámelo más tarde. No, es hoy. Hoy te lo voy a dar porque hoy en la noche vas a orar. Y empiezo a orar para el día de hoy. Y le empiezo a decir, Señor, dame esa revelación que tú quieres que yo dé esta noche. Y empiezo a decirle, mañana tengo que predicar, mañana tengo que hablar de ti. Entonces él me dice, ¿te acuerdas de la alabanza? Y en ese momento entro al internet y empiezo a escuchar la alabanza. Entra al lugar santo. Y yo empiezo a ser quebrantada de una manera tremenda ahí. Y mi mamá solo me miraba y se iba. Ella no, ella sabe. Entonces empiezo
a ser quebrantada y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. En una de esas el Señor me da una visión. Y la visión es esta. Pude ver un gran viñedo de uvas, grande. Y pude ver que había un árbol de este tamaño. Pero el árbol no tenía ramas, solo era el tallo. Pero del tallo salía un montón de ramilletes de uva. Entonces apareció un hombre con una camisa blanca que tenía una luz que trascendía y entra al viñedo y lleva un canasto. Y el hombre empieza a meter el canasto y a cortar los ramilletes de uva. Y le empiezo yo a decir al Señor, yo quiero de ese vino. Ese vino que ese hombre va a hacer, ese es Jesús, el que va a hacer ese vino y que nos va a embriagar de su vino, de su Espíritu Santo. Y yo le empiezo a decir al Señor, Señor, yo quiero más de ti. Y me dice el Señor, en la intimidad vas a descubrir los dones que yo te voy a dar. Entonces viene esta palabra a mi vida. En 2 de Samuel, en su versículo 6, en su capítulo 6. Aleluya. Gloria sea al Señor. Aleluya. Después nos vamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 17. Perdón, ese va a ser después. 2 de Samuel, en su capítulo 6, en su versículo 3. Dice la palabra del Señor así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, ahí iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y en el versículo 6 dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Pero en el versículo 7 pasa algo y dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. En este capítulo nos habla de que David en su tierra había esa fiesta y iban felices porque llevaban el arca. Pero Usa y Ahio, hijos de Abinadab, llevaban el arca. Pero dice, en el versículo 6 dice, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Pero Dios se enfurece tanto por haber tocado el arca. Y él era el arca. Se enfureció tanto porque él lo tocó, extendió su mano. Y solo por extender su mano, allí falleció. Entonces nos sigue hablando y dice en el 8, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a David a casa de Obed Edom Geteo. Fíjate, la historia que a mí me gusta bastante es de Obed Edom,
porque pareciera de que David le temió tanto al poder de Dios que lo mandó con este hombre. Porque él pensaba de que si lo iba a dejar a su casa, ¿cuántos iban a morir? Pero Obed-Edom la recibe con agrado. Y mira lo que sucede y dice: estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Únicamente pasaron 3 meses en la casa de Obed-Edom y pasaron cosas grandes. Solamente 3 veces. Pero ¿qué hacía Obed-Edom para llegar a obtener esa bendición de Dios? Él estaba adquiriendo todo lo que Dios le estaba dando, pero él tenía obediencia. Él estaba obedeciendo a la palabra de Dios. Todo lo que Dios le decía, él lo hacía. Y como dice en 1 Corintios en su capítulo 6, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, si el hombre se busca más a Dios, Jesús con él son uno solo. Porque él te va a guiar a lo que vas a hacer. Él va a transformar al viejo hombre en uno nuevo, a la vieja mujer en una nueva mujer. Y cuando vives la intimidad con Dios, todos los obstáculos y barreras que pueda uno encontrar en su camino son quitados. Intimidad y gobierno. Si nosotros no tenemos intimidad, no tenemos gobierno. Porque Dios gobierna nuestro corazón. Entonces Él es el gobierno de nosotros. La intimidad viene de gobierno y gobierno viene de intimidad. Yo me voy a dejar gobernar por nuestro Padre Celestial y va a vivir esa intimidad de que cuando yo cometa un error me va a decir: estás haciendo mal, porque está redarguyendo mi corazón, porque me está haciendo ver las cosas incorrectas. ¿Cómo conquistar el corazón de Dios? Nos vamos a 1 de Crónicas en su versículo 13. Aleluya. Gloria sea al Señor. Y nos sigue hablando de esta manera. Y lo vemos en el 10. Ahí puse el 12, pero es el 10. Y nos habla de la misma manera que nos estaba hablando anteriormente. Como nos habló en 2 de Samuel en su versículo 6, así nos vuelve a hablar en 1 de Crónicas en su capítulo 13. Y lo más hermoso que puede haber aquí, no solo Dios bendijo la casa de Obed-Edom, y dice: y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que le mandó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo en la familia de Obed-Edom, en su casa, 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Aquí nos habla de diferente manera, pero nos está enseñando en esta noche que cuando tú entras en la intimidad con Dios, Dios va bendiciendo, porque dice: entró en su casa. ¿Cuál es la casa? Yo soy la casa. Yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Y si Él mora en mí, todas las cosas que yo tocare y a donde yo fuere serán bendecidas. Porque Él va conmigo, porque Él es el que me gobierna. Amén.
Bien, estudiando siempre esta palabra de Dios, dice que Obed significa adorador y siervo. Obed adoraba a Dios y sus hijos lo veían. Obed servía a Dios y sus hijos lo veían. Aquí ya empieza a hablar de la descendencia, de los hijos, del linaje. Sabían sus hijos que Obed era un adorador y era un siervo de Dios. Aleluya. Nos vamos a Primera de Crónicas en su versículo 26. En su versículo 26. Y algo muy hermoso que pasa aquí. Porque sabía que Obed-edom estaba adorando el arca. Tenía el arca en su casa y tenía esa gran bendición que Dios había ensanchado esa bendición por 3 meses. Pero nos habla en Primera de Crónicas, en su capítulo 26, en su versículo 4, y dice: los hijos de Obed-edom, Semaías, el primogénito, Josabad, el segundo Joa, el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael. Y dice: el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-edom. También de Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. No solo él alcanzó esa bendición, la alcanzaron sus hijos y los hijos de sus hijos, y fueron llamados señores, señores sobre la casa de sus padres. Imagínate, cuando dejas morar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dejas que te gobierne y gobierne tu casa, Dios va a bendecirlos, y lo que tú enseñes a tus hijos, ellos recibirán esa bendición. Viene la segunda generación y la vuelve a recibir aún más, porque le enseñaste a tu generación cómo creer en Dios, cómo estar en intimidad con Dios. Esa generación, si no se transporta, sigue y sigue. Y ellos van a cosechar lo que un día los abuelos sembraron, orando, pidiéndole al Señor. Y la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es porque todo lo puedo hacer. Porque Dios nos dio esa capacidad, nos dio ese amor y ese afecto para poder orar por los demás. El Señor habla el día miércoles y dice que Él ha visto el amor que hay en nuestros corazones, de orar por otros. A veces cuando oramos solo pedimos por nosotros. Es que yo quiero aquí, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, y bendecí mi familia y amén. Y nos olvidamos que también existen personas que están pasando momentos de tribulación, momentos de dificultad. En una oportunidad, una persona que yo no conozco se hizo amigo mío a través de Facebook. Somos amigos hace 7 años en Facebook. Siempre me escribía y me escribía. Y entonces el año pasado me dice: ¿sabe usted por qué yo tomo demasiado? Y le digo: no. Yo tengo a toda mi familia en Guatemala y yo estoy solito aquí en Estados Unidos. Yo ya no quiero a mi esposa. Yo ya no quiero a mis hijas. Yo ya no siento ese afecto, ese amor hacia ellos. Se ha perdido totalmente. Entonces le digo yo de atrevida y le digo: pues entonces yo voy a orar por ti 40 días y vas a ver la gloria de Dios. Y me dice: es que yo ya tampoco creo en los evangélicos. Y le digo: bueno, si no crees, pues entonces si no crees en mí, cree en Dios. Bueno, me dijo. Pero él estaba tomado cuando él estaba hablando conmigo. Y empiezo a orar. Y empiezo a orar y a decirle al Señor: mira, cambia el corazón de ese hombre. Y mi sorpresa fue que de este año, él escribe en su Facebook y dice:
estas me han robado el corazón. Y aparece su esposa y aparecen sus hijas. Y yo dije, esa es la respuesta de la oración que yo hice. Y mi corazón se llenó tanto de felicidad porque él escribía, ellas me han robado el corazón. Cuando en el corazón de aquel hombre no había absolutamente nada. Y empieza a decirme, mira, ahora ya no tomo casi, ahora ya hablo con mis hijas y siento que las amo, que las quiero. Y me piden y yo como alcahueto me dicen, le mando dinero para que se compren lo que ellas quieren. Y le digo, no solo es lo que le compres, sino que el amor que le estás dando. Y me dice, la más chiquita es la más tremenda, me dijo. Pero yo amo a esas niñas, me dijo. Yo no sé qué hizo Dios o qué le dijiste tú a Dios de mí, pero ahora yo siento que amo a mi familia. Y esa es la satisfacción más grande que a mí me da cuando yo oro por las personas y le digo, Señor, tú eres el que conoces el corazón y todo lo que en ellos hay. Y tú sabes, si ellos están pasando ese momento dificultoso, tú lo vas a cambiar en una bendición. Lo vas a transformar. Y si no tiene amor en su corazón, tú les vas a dar ese amor. Amén. Somos uno con Él. Estos son unos pequeños ejemplos. Debemos de crear un ambiente para Dios en nuestra casa física. Y aquí me quiero enfocar. Hace aproximadamente 7 años pasamos una prueba muy difícil en nuestro hogar. Y recuerdo que mi mamá me decía, entre todos vamos a sacar 40 días de ayuno. Y yo lo sentí, pero súper lejos así, 40 días. Y me dijo, y vamos a empezar desde mañana. Y yo, Dios mío, 40 días, entonces hoy sí voy a bajar. Fíjate. Y entonces me dijo, yo voy a empezar un día, tú vas a empezar otro día, tu hermano va a empezar otro día y vamos a agendar cuántos días nos va a tocar a cada quien. Y yo dije, santo Padre. Y si uno no lo puede hacer, lo haces tú. Y yo, otro día más. Fíjense que yo en ese momento yo sentí una agonía bien grande, porque yo tenía que ir a trabajar y no trabajaba aquí, trabajaba lejos. Pero tomé esa decisión y le dije a mi mamá, está bien. Íbamos por el número 30 y yo ya no aguantaba más. Y me decía, si ya no podés hoy, yo lo voy a hacer hoy, me decía ella. Y yo le decía de valiente, sí, lo puedo hacer. Y seguía. Pero cuando llega el número 39, el Señor me habla en sueño y me dice, así como tú te sentís que ya no puedes más, así hay mucha gente que ya no puede más. Hay mucha gente que vive atribulada con muchas cosas, pero con tan pequeño que has hecho para mí te has sentido tan atribulada. Yo dije, Dios mío, entonces no lo hice bien, le contesté. Y él solo sonrió. Y yo dije, bueno, entonces los vuelvo a hacer otros 40 días más, pues, le dije yo. Y le dije yo, pero confirmámelos pues, le dije yo, confirmámelos. Si los vuelvo a hacer otra vez. Y me dijo, no, mañana te voy a dar otra palabra, me dijo. Y yo dije, santo Dios, dije, bueno. Y seguimos, llegó el número día 40. Y estábamos reunidos para darle gracias a Dios entre todos mis hermanos y mi mamá. Y me dice el Señor, déjala a ella en medio. Y yo le digo, póngase en medio. Y estábamos como cuando los niños aprenden, ¿no? Aprenden a jugar y aprenden a leer. Así me sentía yo. Y entonces le digo, póngase en medio. Y ella me decía, y no, me decía, porque yo voy a dirigir la oración. Y yo le decía, no, póngase en medio. Ay, bueno, me dijo ella. Cuando ella se para en medio, yo tomo a mis hermanos de las manos, porque he aprendido que cuando se ora en círculo, el enemigo no puede entrar dentro de la intercesión que tú estás haciendo.
una oportunidad en la casa estábamos orando y yo pude sentir algo que no era de Dios. Habían escalofríos fuertes y empezamos a orar y el Señor empezó a guiarnos a cada uno qué era lo que íbamos a hacer. Y yo me quedaba sorprendida porque cada uno de ellos era guiado por el Espíritu Santo. Y cuando empezamos a orar y a orar, me decía mi hermanita, ungime. Y decía mi otro hermano, ora por mí. Y empecé, yo dije, ¿y esto qué es? Pero quiero terminar con esto. Cuando terminamos en el número 40, el Señor me dice, ponela en medio. Entonces empezamos a orar todos por él. Padre, declaramos esa sanidad sobre mi mamá. Señor, mira a mi mamá, Señor. Y usted sabe cuando uno empieza a orar, a veces no sabe ni qué decirle al Señor. Y mis hermanos me decían, ¿y qué le digo? Y yo le decía, pues declarar sanidad. Bueno, decía. Mi hermanita la más pequeña, ella todavía a veces me dice, yo no sé nada de eso, pero yo sé que tú me vas a decir qué es. Bueno, pues la cuestión fue que empezamos a orar por ella y a declarar esa sanidad. Y Señor, que todo lo que en ella hay, tú lo construyas y lo hagas de nuevo. Y Señor, todo lo que en ella hay, Padre, empezar a declarar esa palabra. La gloria de Dios descendió tan grande esa noche que mi mamá quedó emborrachada del Espíritu Santo. Mi mamá quedó, pero tirada. El Señor la liberó, la sanó no sé de qué. Al otro día mi mamá tenía un resplandor en su rostro tremendo. Y le decían a ella, ¿y usted qué se hizo? ¿Usted qué se hizo en el rostro? ¿No será que usted se hizo un facial? Y le decía a mi mamá, no. ¿Por qué? ¿Pero qué tengo? Es que viera cómo está su rostro. Y entonces mi mamá le decía, sí, es que anoche mis hijos oraron por mí y Dios me sanó. Y yo sé que su resplandor está sobre mí. Y entonces seguíamos cadenas de oración, cadenas de oración, cadenas de oración. Y en una oportunidad, el enemigo quiso meterse entre nuestra oración. Cuando yo pude sentir, las manos se me empezaron a entumir. Mi hermana empezó a quererse desmayar y empezó un ataque tremendo. Cuando mi hermana cae al suelo, empezamos a orar por ella y ella decía, no sé qué tengo, algo me está pasando. Entre los 4 intentamos levantarla y no pudimos. Había algo tremendo en esa noche que estaba pasando y seguíamos orando por ella. En ese momento ella empieza a hincharse, toda. Y empezamos a reprender y seguimos clamando. Clamamos 3 horas y media por ella. Nos dieron la 1:30 de la mañana. Y seguíamos orando por ella y administrándola en el nombre de Jesús. Y el Señor me dice, mira lo que va a salir. Y empiezo a mirar y el Señor me empieza a mostrar y veo cómo la parte del suelo de la casa se abre. Y empiezo a ver unas gradas que van para abajo. Era una profundidad enorme, una obscuridad enorme. Y empezó a salir un olor a azufre tremendo. Y empieza a decirme el Señor, mira lo que va a salir. El enemigo te vino a atacar esta noche porque no quiere que sigan levantando clamor. Y entonces empiezo a ver cómo la serpiente la empieza a desenvolver desde esta parte de aquí y se empieza a desenrollar. Y empiezo a observar que la serpiente se va sobre las gradas. En ese momento ella pega un grito y dice, la sangre de Cristo tiene poder. Y en esta noche yo soy libre. Y en esta noche yo soy libre. Y quiero decirte que ese día vimos la gloria de Dios sobre ella. Al siguiente día, alguien toca la puerta y me dice, hermana,
le mandan estas cosas para su familia. Y yo dije, ¿para mí todo eso? ¿Y por qué para mí? Yo no sé, me dijo, pero el Señor me dijo que le tenía que traer todo eso. Y yo le dije, Señor, ¿y todo esto para mí? Y me dijo el Señor, recibe lo que yo te mando, porque cuando lo recibe, la persona que te lo está dando con el corazón. Y yo voy a bendecir a la que te lo dio. Y le voy a bendecir el triple. Y yo empecé a aprender, porque yo estaba acostumbrada a trabajar y todo era que yo me lo compraba. Yo no podía, me daba tanta pena y aún me da pena a veces recibir cosas porque yo digo, bueno, yo tengo la capacidad para trabajar y hacerlo. Pero en ese momento el Señor me dice, recibe lo que te doy. Porque ellas recibirán bendición. Porque ellos recibirán bendición. Cuando levantas altar en tu casa y guerreas por los tuyos, pasan cosas maravillosas. En una oportunidad, hace aproximadamente 6 meses, mi hermano regresa a mi casa y me dice, me siento terriblemente mal. No sé qué es lo que me está pasando, pero hay algo que me está pasando y yo necesito oración. Yo necesito que clamen por mí. Y yo le dije a él, si tú quieres que oremos por ti, te vas a reconciliar. Y él me dijo, sí, estoy en la disposición y me voy a reconciliar. Y él empezó a hacer ahí, a decirle al Señor que lo perdonara y que inscribiera su nombre en el libro de la vida y que todas las faltas que había cometido que le perdonara. Y cuando me dice, yo ya fui y empezamos a orar. En ese momento pasa algo. Él se queda sin respirar. Cuando él se queda sin respirar, yo dije, volvió a pasar lo mismo de la vez pasada. Señor, si te lo vas a llevar, llévatelo. Pero que sea aquí en su casa que se lo lleve. Y empiezo a ver la gloria de Dios. Y el Señor me empieza a hablar y me dice, administra su pecho. Administra sus pulmones. Y yo empiezo a orar por sus pulmones. Y empiezo a orar y a orar. Y mi madre oraba ahí con ella. Cuando escucho una voz terrible y me dice, me levanté contra ti para derribarte, para que no crezcas. Y yo empiezo a decirle al Señor, esa voz no es tuya. Y empiezo a orar por él y a administrarlo y a administrarlo y a administrarlo. En una de esas el Señor me dice, canta para mí. Y empiezo a administrar el ambiente, a cantarle a él, a cantarle a él. Empiezo a sentir cómo la presencia de Dios llega y lo libera. Y me dice, cuando tú estabas cantando, yo escuchaba algo que sonaba, pero no entendí qué fue. Entonces le digo yo, la presencia de Dios descendió y te liberó. Al siguiente día, como el enemigo no pudo atacarme dentro de la casa, me quiso atacar al lado de afuera. Y yo iba segura de que lo que yo iba a recibir no eran cosas materiales, eran cosas espirituales. Y la gloria de Dios empezó a caer esa noche en la iglesia. Y yo le dije al Señor, he recuperado mi primer amor. ¿Qué eres tú? Quiero que mores conmigo todos los días de mi vida. Y que a donde tú me vayas a mandar, tú vayas delante de mí. Que tú seas el que reveles y el que hables. Que seas tú el que tomes el control en ese lugar, en donde quiera que yo vaya.
Entonces pasa algo y me dice, cuando pasas en mi presencia, muchas veces no has podido interpretar las lenguas que yo te he dado. Pero cuando empiezas a orar en lenguas hacia mí, mi gloria baja y te toma de mi mano. Y yo dije, Señor, Entonces en ese momento pasó y le digo al Señor, siempre quiero vivir tomada de tu mano, porque ahí no me va a pasar absolutamente nada. Ahí no me va a faltar absolutamente nada. 5 razones para continuar en la presencia de Dios. Y la primera, tú lo amas y es un placer estar en su presencia. 2, tú eres transformado de gloria en gloria a la semejanza de Cristo. 3, tú eres ungido y lleno del poder para el trabajo del ministerio. ¿Por qué dice tú eres ungido y lleno del poder para el trabajo del ministerio? Porque el proceso que estás pasando te va a llevar de gloria en gloria, y cuando estés dentro del ministerio, Dios va a hacer grandes cosas, porque lo que has pasado, tú lo vas a dar, y los que lo van a recibir van a saber cómo pasar ese proceso. Tú eres fortalecido para resistir las pruebas de este mundo caído. Por eso dije al principio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú puedes traer el cielo a la tierra. ¿Y cómo sucederá eso? Cuando empezamos a creer en Él, cuando empezamos a estar delante de la presencia de Dios, no solo 15 minutos, ni 20 minutos, cuando pasamos horas delante de la presencia de Dios, cuando aprendemos que nuestros gobernantes también pueden ser cambiados, cuando comprendemos que cuando oramos por una institución, la primera institución es el hogar, es la familia. Cuando aprendemos que nuestras instituciones, nuestros gobernantes también pueden marcar la diferencia, así como Obed-edom. Pero no solo se quedó ahí en Obed-edom el arca de Jehová, sino que donde David vio que Obed-edom en 3 meses Dios lo bendijo, él se llevó al arca allá, al Israel. Y la palabra de Dios nos muestra y dice que él bendijo a Israel. Amén. Cuando estamos dispuestos a orar por las personas que no conocemos, cuando estamos dispuestos a orar por todas las instituciones, cuando estamos dispuestos a orar por las diferentes necesidades, Dios se manifiesta de una o de otra manera. Aleluya. Cuando predicamos su palabra, cuando llevamos esa palabra hacia muchos hogares, hacia muchas familias. Yo sé que en las familias, dentro de muchos hogares, mucha gente está pasando muchas dificultades, procesos. Pero cuando llega la presencia de Dios a esos hogares, Dios cambia y transforma. Cámbiale el nombre a tu circunstancia en vez de decir estoy en batalla. Proclama, se acerca una gran victoria. Se acerca esa victoria que le has estado pidiendo. Y yo le he estado pidiendo a Dios esa llenura de su Espíritu Santo. Que Él sea el que me embriague dentro de su Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. En esta noche vamos a pasar aquí al frente. El Señor me mostraba un manto blanco. Y ese manto resplandecía. Y yo le dije al Señor, ese manto que tú me has mostrado, ¿en dónde va a caer? Y yo le he dicho al Señor que ese manto blanco, que es su presencia, descienda en este lugar. Estaba el momento de adoración y yo sentía
que una persona estaba parada al lado mío, pero era una persona grande. Y yo dije, mi hermano no puede ser porque está trabajando. Cuando abro mis ojos no había nadie. Y me dice el Señor, tómate de mi mano. Y le digo, yo me tomo de tu mano. Y juntos vamos a predicar. Y Él me muestra una espada en una mano. Y la espada es la palabra de Dios. Bendecimos la vida de todas las personas que nos han escuchado en esta noche. Su victoria está por llegar. Solo ten confianza y sigue clamando a nuestro Dios, que Él va a hacer grandes cosas dentro de tu familia, dentro de tu matrimonio. Aleluya. Gloria sea al Señor.